Hoy comenzaremos una serie de 10 temas que estoy convencido que van a fortalecer mucho nuestra relación con Dios. Yo te invito a separar unos minutitos para ver este cortito material y poder escuchar la palabra de Dios. Recuerdo un tiempo donde se enseñaba en todas las iglesias, sin importar la denominación, sobre la obediencia hacia Dios. Entrabas en las iglesias y como un gran monumento recordativo, los hermanos se deleitaban en colocar los 10 mandamientos en las paredes y en los lugares más visibles o importantes de la iglesia. Salían libros, folletos enseñando sobre la ley de Dios, donde se citaba mucho la Escritura. Y sin embargo eso con el tiempo fue cambiando, cumpliéndose la profecía de Apocalipsis 12 y 13, que Satanás estaría en guerra con el pueblo que guarda los mandamientos. El hombre comenzó a eliminar la obediencia hacia Dios para agradar al mundo y excusar sus pecados diciendo que no hace falta obedecer. Al eliminar la ley de Dios de las iglesias, Satanás encontró un hueco por el cual entrar al cristianismo, ya que ahora nadie estaba protegido por el cerco protector de los mandamientos. En toda la historia, el propósito de Dios fue salvar. Cuando Dios veía que su pueblo se apartaba de su ley, no tardaba en mandarles un profeta para hacerlos volver. Pero cuando Jesús vino en persona a enseñar los mandamientos de su Padre, despertó mucho odio de parte de los escribas y fariseos, ya que Jesús parecía que enseñaba algo nuevo, sin embargo, era lo que Dios había mandado en toda su palabra. Hoy comenzaremos a hablar sobre la santa ley de Dios, un tema eliminado del cristianismo, un tema poco popular entre las filas cristianas, eligiendo muchos el libertinaje y el camino donde no hay que subir la escalera de Jacob, ni correr la carrera de la que habla el apóstol Pablo. Muchos se apartaron de la buena vida, del sendero agradable delante de Dios, para andar en el sendero que parece derecho, pero que termina en muerte. Si hay algo que podemos usar para medir el grado en el que amamos a Dios, es la obediencia. Hay muchos que creen en Dios, pero no le creen a Dios. Hay muchos que enseñan sobre Dios, pero no obedecen. Muchos dicen, pero pocos hacen. Y según Mateo 7:21, no se salvará el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de su Padre. Voluntad que en algunos versículos más atrás se manifiesta en cada letra y tilde de la ley. ¿Saben que el amor puro y verdadero es el cumplimiento de la ley? Es decir, la ley de Dios se resume en amarlo y amar a nuestros semejantes. Todas las demás leyes quedaron anuladas, pero los 10 mandamientos y su autor son eternos. Es por eso que en esta serie de temas hablaremos del amor en toda su expresión en la ley. El primer mandamiento que Dios escribió dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. Aquí comenzamos a ver detalladamente el gran amor de Dios. Según Efesios 4:6, hay un solo Dios. Si hay uno solo, ¿por qué Dios me manda a no tener otros dioses? ¿Saben que Dios sabe que fuera de Él no hay dioses que se puedan comparar con Él, ni seres que nos puedan librar en el día malo? Él sabía el engaño terrible que habría en el mundo y que el hombre llamaría Dios a cualquier cosa. Incluso uno de los dioses de este siglo, según la palabra, es Satanás. Otro dios son las riquezas. Pero sabe Dios que nadie nos puede librar como Él. Hay una historia que muestra la ineficacia de los otros dioses. La historia está en el libro de Jonás. Cuando Jonás huye de Dios y una fuerte tempestad se desata en el mar, él se encontraba en un barco rodeado de marineros que intentaban con todas sus fuerzas mantener el barco a flote. Así nos dice Jonás 1:5. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Cada marinero tenía un Dios, y cada uno clamaba a su Dios. Pero los dioses de los marineros nada podían hacer. Muchos de esos dioses eran producto de la misma imaginación humana. Algunos dioses eran personas que habían muerto
Otros dioses eran invención del hombre para rellenar algún hueco sobre las explicaciones de la vida o del universo. Esos dioses con D minúscula eran justamente los otros dioses que el mandamiento manda a no tenerlos, que no formen parte de mi vida, que por nada en el mundo yo acuda a ellos, porque sabe Dios que esos dioses no pueden calmar las tempestades de la vida. Ahora podemos ver el gran amor de Dios. No tengas otros dioses. Nadie puede librar como yo, dice el Señor. Fuera de mí no conozco ningún Dios, dice el Señor. Pensá que muchos hoy en el mundo se refugian en otros dioses. Y nada es seguro para ellos. Cuando llega la enfermedad, la peste, la pobreza, se sienten solos y chasqueados, porque los dioses que tenían nada pueden hacer. Dios nos dirige su primer mandamiento, que en otras palabras nos dicen: no busques en otro lado lo que puedes hallar en mí, dice el Señor. No inventes dioses imaginarios. Tu imaginación no te va a salvar en el tiempo de la angustia. Si quieres ser salvo, aquí estoy yo, dice el Señor. Yo soy, dice el Señor. Miradme a mí. Cuando uno hace de Dios el único Dios, Dios se hace presente en la vida como poderoso conquistador. Nadie puede atravesar la barrera que Él coloca alrededor nuestro. Qué bendición es tener al único Dios como soberano en nuestra vida. Yo no sé si has hecho de algo o de alguien tu Dios. A veces las personas mismas se hacen dioses cuando se colocan por encima de Dios. A veces se ama tanto el dinero que solo se depende del dinero para obtener victorias en esta vida pasajera. Tener otro Dios fuera de Dios es pecado, ya que pecado es transgresión de la ley. La solución para alguien que estuvo en pecado es el arrepentimiento. Y gracias a Dios este pecado tuvo solución en la cruz. Y aún podemos levantarnos gracias a la gracia de Dios. Si alguien estuvo en pecado, para eso existe el arrepentimiento y el perdón restaurador de Dios. Este es el primer punto de la ley, punto vigente hasta el fin. El tiempo de gracia no se dio para permitir al ser humano tener otros dioses, sino para volver a Él si es que estuvimos en pecado. Alguien quizás estuvo en pecado y ahora es cuando la gracia de Dios está disponible. Ahora es el tiempo cuando los pecados pueden ser eliminados de nuestro historial. Este tiempo de gracia Dios nos concede para que aprendamos a tener un solo Dios. En las tristezas, pedir socorro al único Dios. En las alegrías, dar gracias al único Dios. En los momentos de escasez y abundancias, clamar a Dios, darle la gloria y la honra solo a Él. Infinitas bendiciones nos esperan si somos fieles a este mandamiento. Y yo espero que en este primer día tu decisión, mi decisión sean servir y adorar al único Dios verdadero. Mientras más tiempo conozcamos al único Dios, más seguro de nuestra salvación estaremos, ya que la salvación se trata de conocer a Dios. Y mientras más aprendamos de Él, mayor será la comprensión que tendremos de su gran amor. Te espero mañana para ver el gran amor de Dios al darnos el segundo mandamiento de la ley y cómo podemos hacer para abandonar completamente el pecado. Que el único Dios te bendiga grandemente.